Muy buenas tardes a todos y a todas, muchas bendiciones. Soy el sacerdote Ramiro Arango Escobar. Soy sacerdote que pertenezco a la rama guadalupana de la Iglesia en la Fraternidad Eucarística de Jesús. No soy católico romano, gracias a Dios, no lo soy. No estaría diciendo lo que digo. Nuestra diferencia está básicamente en 4 cosas. Primero, los sacerdotes nuestros pueden ser casados o solteros. No son curas. Entonces, Pedro y los demás 12 apóstoles, salvo Juan, que era soltero, entonces no pudieron ser los primeros sacerdotes. La Iglesia tuvo el sacerdocio para los casados obligatorio hasta el Concilio de Loira, en el año 1071. ¿Por qué quitaron y obligaron a los sacerdotes a ser célibes, a no tener esposa e hijos? Por cuidar los bienes de la Iglesia, porque se moría el cura y la finca que le habían dado, el edificio Coltejer que le regalaron al párroco, se quedaba a la mujer como herencia de ellos. Todo obedece a intereses económicos. Segundo, no podemos vivir del culto. Nosotros no le cobramos, y no es cuestión de ofrendas, de disfrazarlo de ofrendas, a nadie por una misa, un sacramento, unas exequias. La persona nos da lo que sea, nos reconoce el transporte, si hay que reconocer transporte o estadía, dependiendo de las circunstancias, pero no se cobra. Y eso nos hace enemigos de muchísimos curas romanos a quienes ustedes van y les consultan y les dicen, a veces hasta atrevidamente, son curas falsos, y se olvidan de que por esa palabra, probada o grabada por una persona, uno como sacerdote puede entablar una acción penal y demandar. Y las demandas que se han hecho en Colombia, pregunten por allá por el Huila, nada más váyanse por el Huila, ¿sí? ¿Qué le pasó a una diócesis del Huila? La plata que le tuvo que pagar a un sacerdote de nosotros por una carta pastoral del obispo en la cual decía que los curas guadalupanos no eran sacerdotes, que eran sacerdotes falsos. Y le dio plática al padre, porque el padre demandó y ganó la demanda, porque es que los únicos curas no son los romanos. La Iglesia Católica Romana, y les voy a explicar esto porque yo al fin y al cabo ni me enojo ya porque es la ignorancia del pueblo. La Iglesia Católica Romana ha tenido en el transcurso de su existencia disidencias, llamémoslas así. Y en América se dio el caso de Monseñor Carlos Duarte Costa, obispo de Brasil, católico apostólico romano. El Papa lo nombra obispo de una diócesis nueva que acababa de crear y en la cual no habían sino 4 sacerdotes y era una extensión enorme. Pero allí conoció a un señor que ya tenía hijos, esposa, incluso nietos, y lo llamado Salomón Ferraz, y lo ordenó presbítero. Él decía, pues que yo soy casado, no, yo ordeno presbítero, el obispo es el obispo. Roma se enteró de eso y se quedó callado porque es que Carlos Duarte Costa era un cerebro en la Iglesia de América Latina, un hombre muy inteligente. El Papa Pío XII guardó absoluto silencio. ¿Sí? Es decir, no dijo nada. Y ordenó después, porque le pidió al Papa, que le nombrara un obispo auxiliar para manejar la diócesis ya por su edad y todo. Y el Papa se lo negó. El Papa sí iba a ser bobo, que ya fue Pío XII, el mismo Pío XII, y se lo negó. Vino Juan XXIII, vino el concilio. Pero antes de eso, el obispo se juntó con 2 obispos más y consagraron obispo a Salomón Ferraz, sin autorización del Papa. Roma vuelve y guarda silencio, muere Pío XII, ya tienen a Salomón Ferraz como obispo auxiliar de esa diócesis, yo no recuerdo si fue San Félix, me parece, no estoy seguro, y listo. Y vino Juan XXIII y convocó al concilio a todos los obispos del mundo
entre esos a Salomón Ferraz. Es decir, le dio la facultad. Lo único que le pidió a Salomón Ferraz es que no celebrara en Roma mientras el concilio, sino en los monasterios de las monjitas, que no podían salir. Era así, no se hiciera visible, todo escondido, pero bueno. Ese fue un principio. Allí, entonces, comienza Salomón Ferraz y ya luego nuevos obispos, nuevos presbíteros, él comienza a ordenar presbíteros, personas casadas, y de allí parte la Iglesia Apostólica Guadalupana. Y tiene sucesión apostólica legítima. Roma nos reconoce, lo que pasa es que los curas de por aquí, para armar lío, porque es que somos una organización que somos en contravía de ellos, no por el celibato, porque ellos lo tienen muchacho o tienen vieja, ¿sí? Sino por el dinero. Tercero, se ordenan mujeres para ser sacerdotes. ¿Por qué negarle a la mujer el sacerdocio? ¿Por qué discriminar a la mujer? ¿No fue una mujer la que nos trajo el Redentor del mundo, a Jesús? ¿No fue por medio de Jesús? San José no fue sino un papá de crianza, nada más. Y Dios había podido armar un paseo muy grande. El muchachito por allá, lo hace allá en el cielo, pues, lo arma el muñequito, el chiquito le pone paticas, todo eso. Y luego cuando ya no necesita, pone alguna santa de esas que haya sido casada, Santa Rita, cualquiera de esas, a que le dé pucheca. Y luego lo trae el muchachito y se lo pone al rincón a San José y que lo termine de criar. No, lo hizo por medio de María. Nadie tiene más derecho al sacerdocio que la mujer, porque la redención nos vino por una mujer. Esa sangre que Jesús derramó en el Calvario era de una mujer. Sangre que provenía de una mujer. Y esa es sangre de Cristo. Sangre salvadora y redentora. Y cuarto, somos de la teología de la liberación. Somos los curas que tenemos que leer, así muchos no lo hagan, el Evangelio de Jesús defendiendo los pobres, la justicia social y todo aquello que impide que el reino de Dios y su justicia se establezca en América. Entonces, así que a los que me insultan en las redes diciendo que yo soy cura falso, los mandan los curas o se disfrazan de cura o simplemente son curas disfrazados de señores que mandan esos mensajes. Lean, investiguen antes de hablar. O un cura que sea berraco y me dé la forma para yo sacarle plata, porque necesito sacarle plata. Yo sí le saco plata. Uy, me levanto aquí en este sitio un templo. Eso se lo dije yo a un cura aquí del sitio donde yo vivo, o donde vivía, que comenzó a decir los domingos en misa cada vez que yo venía, que aquí los curas, que yo era un cura falso, porque la gente me llamaba a celebrar misa. Y le mandé una cartica y le dije, la próxima vez te demando, porque tengo la información. Entonces, decilo. Y vea, santo remedio, se cayó. Entonces, ojalá pues alguien me diga así, y con pruebas, tener la prueba, y lo demando. Yo sí le saco plata, y construimos templos y hacemos obras pues para los pobres, y me le quedo y formo parroquia. La gente está mamada de tanto engaño y de tanta mentira en la iglesia, no por la iglesia, sino por curas y obispos, y tampoco todos. Bueno, queda claro cómo es la movida. Ahora sí. Ya con esto hago la claridad para los que en los canales que perdí, en esa línea que perdí de canales, estaba esta información, y entiendo pues la pobre gente y su ignorancia, ¿sí? Pero a mí no me vengan a decir que no puedo hablar de política, porque esa sí que es decir, no puedo hablar del Evangelio. El Evangelio es absolutamente integral. El sacerdote tiene que hablar de todo aquello que le impide visualizar el Evangelio de Jesús. Están acostumbrados a que los curas dicen que no pueden hablar de política, pero sí pueden hablar de política en favor de la derecha. De eso sí, en favor de Uribe, de Pastrana, de Lleras, de todas esas cosas. Sí pueden cogerlos a volverlos ignorantes y esclavos. Y eso sí es legítimo. Y eso no es de Jesús. Si cogemos el Nuevo Testamento y comenzamos a leer los Evangelios, encontramos un primer detalle.
Una primera rebelión de Dios Padre. Envía un ángel a un pueblo de Israel, a un pueblo de Galilea llamado Nazaret. A una virgen que estaba para casarse con un viejito llamado José. Y va y le pide permiso para meterle en el vientre un óvulo que la va a fecundar y que va a hacer que nazca el Hijo de Dios. Le consulta, la respeta a la mujer, no la embaraza así nada más, la consulta y la respeta. Y ella dice, yo soy la esclava del Señor, haga en mí con lo que quiera. Era María de Nazaret. Primer hecho. Y ese hecho ya es revolucionario. ¿Cómo es que Dios manda a visitar a una mujer? Una mujer, que es, las mujeres son el instrumento del pecado. Todavía hay curas que dicen eso, ¿no? Pastores, bueno, los pastores no tanto, eso no. Perdón, ahí me equivoqué. Los curas, obispos, porque sienten a veces algunos una fobia que se trasluce con sus orientaciones sexuales o sus gustos, que son respetables. Yo no juzgo eso, porque no tengo derecho a juzgar. Pero, ojo con este detalle que es bien especial. Es lo primero. Lo segundo, el muchachito nace en un establo, en un comedero de animales. Es decir, llega a la tierra en medio de la miseria, de la pobreza y del atroz dolor de un pueblo, que además es un pueblo invadido por Roma, que era un imperio como lo es ahora Estados Unidos. Un imperio que dominaba, que explotaba. Segundo detalle. Tercer detalle. Cuando vienen unos señores de Oriente, ¿sí? Unos sabios, llamados Reyes Magos, vienen a traerle unos presentes porque hay unos signos que les dicen que ya nació el Mesías, el Salvador, el Redentor. Y van donde Herodes, que era el tetrarca de Galilea, el gobernador, llamémoslo así, ¿no? ¿Sí? Porque el César estaba en Roma, allá estaba Pastrana, Uribe, Lleras, bueno, allá, y por acá estaba el gobernador, que era Herodes, y ellos van donde Herodes, porque la estrella los guía, y le preguntan que si él sabe dónde ha nacido el Mesías, el Salvador, y Herodes se preocupa y se pone celoso, como todo político de derecha, ¿no? Se pone celoso, y entonces manda a investigar, a que diga, vaya, averigüenlo ustedes por allá, y cuando vengan me dicen. Todo tramposo, como todo derechista, pues, que tiene poder. Y cuando se da cuenta, manda con disimulo y medio a buscar ese niño y asesinan a cerca de 8.000 niños en toda Galilea buscando a Jesús. Un genocida, pues, parecido pues a Uribe, ¿no? No, pues 8.000 niños menores de 6 meses, todos tienen que morir, buscando uno. Entonces José y María huyen a Egipto, desplazados por la violencia de Herodes. Ese es un tercer hecho. Cuarto hecho, Jesús va al templo. 12 años tenía el cagoncito ese, y se va al templo y se sienta con los sacerdotes y los doctores de la ley, y empiezan una discusión teológica, llamémosla para estos tiempos, de lo que es el reino de Dios, y todos quedan babiados. Se les perdió a María y José, que habían ido a celebrar las fiestas pascuales, y el muchachito se metió allá a hablar con los sumos sacerdotes, con los obispos, llamémoslos pues en el lenguaje ya nuestro, y curas, a enseñarles lo que era el mensaje de Dios para el pueblo de Dios, para su pueblo, mensaje de liberación. Y un anciano, un viejito, que se mantenía en la iglesia, cuando lo vio, dijo, este niño está llamado para caída y levantamiento de muchos. Será signo de contradicción, Simeón, signo de contradicción. Entonces nosotros, los que estamos en la línea de la teología de la liberación, signo de contradicción. Y todo el que hable en favor de los pobres, así los matan. Aquí han matado muchos curas en Colombia, cantidad.
pero muchos. Porque aquí no hemos tenido sino 2 obispos verdaderamente comprometidos con la teología de la liberación en la década del 70-80. El uno murió coincidencialmente, estalló un avión viniendo de Medellín a Buenaventura, Monseñor Gerardo Valencia Cano, coincidencialmente estalló, era el gobierno de Misael Pastrana Borrero, el que nunca fue elegido presidente y el papá de la cosita esta llamada Andrés Pastrana, ¿sí? Bueno, murió, se cayó la nave y se murió, se mató el obispo, que era un obispo de los pobres. Moncho le llamaban allá en Buenaventura. Pregúntele a los viejos de Buenaventura cuánto quieren a Moncho, cuánto lo recuerda, una iglesia de los pobres. Y Monseñor Zambrano Camadere en Facatativá. De resto, pues los obispos, unos guardan silencio, unos se comprometen a hacer cositas por ahí así, pero es todos porque Juan Pablo II se encargó de atacar, pero severamente, la teología de la liberación. Y gracias a Juan Pablo II, sin que él lo haya mandado a hacer, pero con lo que hizo un mes antes de la muerte y el sacrificio del arzobispo del Salvador, San Oscar Arnulfo Romero, en una audiencia que pidió en Roma, en una historia muy triste, al mes el gobierno del Salvador asesinó, eran militares, asesinaron a Monseñor Oscar Arnulfo Romero, arzobispo. Ahora lo tenemos de santo. Ese ha sido el efecto. La derecha nos ha ayudado mucho a crecer el martiriólogo. Aquí en Colombia, muchos poderosos, muchos ricos y muchos políticos, con el cuento de que es un cura falso, de que es un cura comunista, nos mandan a matar. Pregúntele a Uribe y verá que él tiene varios también a su costa. Bueno, entonces los curas tenemos que hablar de eso. ¿La política qué es? Es que ustedes han entendido que la política es el Partido Liberal, el Partido Conservador, el Centro Democrático, el Partido de la U. ¡No! Esos son o el Pacto Histórico, o Colombia Humana, o el Partido Comunista, no sé. No, esas son organizaciones políticas para desarrollar ideologías, pero no para desarrollar muerte. En Colombia, el Partido Conservador se encargó de inaugurar una nueva modalidad que facilitaba a los ricos y poderosos de sus tiempos. Esto viene desde el siglo pasado, esto no es de ahora. Esto viene incluso desde las luchas libertarias, Bolívar y Santander. Bolívar tuvo que salir volado, le tiraban piedras saliendo de Bogotá para huir hacia Caracas, que lo iban a matar, la muerte lo sorprendió en Santa Marta. Oiga, es eso, ideologías. Pero todo, ¿por qué? A ver, ¿quién hace las leyes? Los políticos, el ejercicio de la política, y usted tiene la culpa. Yo tengo la culpa, dependiendo de quién elija. Y toda la vida los curas y los obispos han hecho una dialéctica de mirar hacia la izquierda, ¿sí? Y decir que los de la izquierda son comunistas. Nos han asustado con el Partido Comunista. Toda la vida nos han asustado con los comunistas. Y váyase usted a Rusia, váyase a China, la calidad de vida que tiene esa gente. Ah, que Venezuela y que Cuba, dejen de ser pendejos. Es que Venezuela y Cuba son víctimas del capitalismo salvaje y criminal de los Estados Unidos. Y miren ahora los problemas que tiene Estados Unidos. Ahora escuchaba noticias. No hay quien trabaje porque como el loco delincuente que tienen de presidente le dio por sacar a la gente que había emigrado hacia allá buscando unos nuevos horizontes, porque ellos arman la miseria en estos países, entran a saquear. A Colombia lo han saqueado. Ya es hora que se levanten esas sedes que tienen de militares. Aquí no tenemos por qué tener bases militares. Hasta Duque hubo una apertura para que los gringos vinieran a hacer aquí lo que les diera la gana. Nos robaron miserablemente, oprimieron a nuestro pueblo. Ahora hay un presidente que está defendiendo el pueblo. Ahora hay un presidente que está por el pueblo y con una ley. Y ese lo elegimos nosotros. Pero entonces, ¿cuál es la dinámica triste que tenemos en nuestro país? Que el cerebro de nosotros, de muchos colombianos, de mucha vieja rezandera y de mucho hipócrita, tiene dos connotaciones. Y me da pena, pero yo hablo a calzón quitado y así me manden a matar o a lo que sea. Me da mucha pena. O lo hacen por ignorantes o lo hacen por bandidos. Yo defiendo o por ignorantes o por bandidos. El día que Petro la embarre, como ya la embarró con Laura Sanabria,
Me parece Laura Sanabria, canciller, nombra embajador en Australia a un uribista. Hombre, por Dios, no jodamos. No jodamos, no, ya, allí hay un error y sobre eso me voy a referir en un próximo video. Pero bueno, ¿quién hace las leyes? El Congreso. Y el pueblo votó y eligió a toda una mano de delincuentes de los grupos, porque hay un partido, sobre todo hay uno, uno o dos, más que los demás, que es el Partido Centro Democrático y la U, que son una jauría de narcotraficantes y de delincuentes. Eso tiene como fachada ser partido político. Y tienen un cabecilla que es un terrorista internacional. A mí no me vayan a decir que el capitán o el coronel, señor que acabó de salir de la presidencia de la República, Iván Duque, que es el subcomandante de esa estructura criminal, no fue el que dio visos y ayudó para el asesinato del presidente de Haití. Y no le mandaron también drones y todo eso en el gobierno de Duque hacia el presidente Nicolás Maduro Moros de Venezuela. Un intento. No es así, o estoy mintiendo. Es una organización terrorista internacional, la dirige Álvaro Uribe Vélez. Ahí ese viejito que ustedes ven tan piadoso y que los curas se hacen tomar fotos en Riohacha con el obispo y le toman foto y le dan la bendición. Curas bandidos, carajos, sinvergüenzas, descarados. Ahora sí hablen todo lo que quieran, hablen de mí, díganme que qué vergüenza cura. A mí no me importa. Me importa decir la verdad. Así me cueste la vida, la paz, la tranquilidad y me genere enfermedad. Así como estoy amenazado de todo. Pobre, esperando que una persona me ayude con 20.000 pesos, con 10.000, con 5.000. Así, pero así me siento. Porque yo no voy a engañar, no voy a mentir. Y el miedo no lo puede tener un cura, para decir la verdad, y no podemos estar de parte. Menos mal que tengo obispos que no me censuran. Menos mal, buenos obispos, pastores, padres. Bueno, entonces el Evangelio es libertario. Vamos a otro hecho que pasó con Jesús. Cuando vino de por allá, sí, ya el muchachito creció, se fue al Jordán y se encontró con Juan Bautista. Y empezó la predicación del Evangelio. Hay de ustedes, fariseos hipócritas, que se sientan en las sinagogas, se sientan en los clubes sociales, que se las dan de muy virtuosos, de muy santos. Hay de ustedes, no sé qué, se fue al templo, lo sacó y les dañó el negocio a los curas de sus épocas. ¿Sí? Así de sencillo. Siempre fue así. Sí, cogió un rejo. ¿Sí? Y dijo cosas como estas. Ustedes están pensando que yo he venido a traer a la tierra paz. Se equivocan. Yo he venido a traer discordia. El padre estará contra el hijo contra el padre, la suegra contra la nuera contra la suegra. Y eso no se queda así. Hay que hablar. ¡Ay de mí si no grito! ¡Ay de mí si no grito! Entonces yo no me voy a armar, porque yo recibí órdenes sacerdotales, yo no me voy a armar a condenarme por darle gusto a una cantidad de gente. Yo sé que, cuando uno le da gusto a la gente le da plata, padre el pasaje para que se vaya este año, para Europa, a que descanse las vacaciones, a que tenga una casa cural bien lujosa, a que si se quiere comer un plato fino lo pueda comer, ¿sí? A que si se quiere comer un cuy bien delicioso, bien asado, lo pueda comer. Yo no me voy a armar después a aguantar calor por allá toda una vida y a tener el juicio. A nosotros los curas nos va a ir muy mal en los juicios. Ya lo sentenciaba la visión que tuvo Santa Teresa de Jesús. Santa Teresa de Jesús tuvo una visión en que Dios le mostró el infierno. ¿Y qué vio en el infierno? No los vio a ustedes. Vio curas, sotanas, solideos de obispos, mitras de papas, hábitos de monjas. Claro que nosotros cometemos la injusticia de manejar el Evangelio, porque con la religión se puede manejar a la gente. Claro. Ese ha sido el poder que ha tenido la Iglesia Católica.
Aquí vinieron y nos trajeron tan mal traída la religión de España que nos la trajeron en esta mano la cruz y en esta la espada. Y hubo unos que se quedaron enviciados con eso. Aquí habían curas en los años 50 con armas en el cinto, celebrando misa y bendiciéndole a los pájaros de la violencia. Ya no lo contaban, nosotros no lo contaban. Yo les eché una historia esta semana de Melvita Palacios en Ricaute, que fue religiosa, hermana vicentina, y que yendo allá al Águila, en los años 50, que era la violencia política, cantar una misa allá que llevaban los curas, las monjas, vio cuando llegaron unos pájaros para matar liberales. Eso ocasionó porque Melba venía de una familia liberal, la única familia liberal que había en ese tiempo en Ricaute Valle, y allí falleció. Ella escuchó cuando le dijeron que para bendecir armas, que era que no podían estar en una misa, la vista de la Virgen del Carmen, que no podían estar en la misa y no iban a tener el escapulario que se los daba porque es que tenían que ir a visitar una familia liberal y que le bendijera las armas. Y el zángano sinvergüenza del cura les bendijo las armas. Y aquí bendicen armas todavía, ¿no? Al ejército, para que vaya y mate al pueblo, para que vaya en el estallido social. Esa es una sinvergüenzada, pues, completa. Pero pues cada quien en su nido. Pero no me voy a callar. ¿A mí qué me importa? A mí no me importa que la conferencia episcopal siga sacando eso. Me lo paso por donde ya se sabe. ¿Para qué sirven los comunicados de ellos? Yo no tengo nada que ver con la conferencia episcopal colombiana. Les respeto a mis obispos, pero yo a esa gente no. Es que voy a respetarlos. Bueno, respetarlos como seres humanos y reconocer que son obispos. Pero obispos lejos del proyecto de Jesús. Yo sé que este video, pues, ahora sí, yo le voy a pedir el favor a los uribistas que me escriben para ofenderme. Fíjense bien qué van a escribir, porque hay unos decentes para escribir. Fíjense muy bien porque, ojo, si no les gusta no escriban. Yo entro y escucho cosas y yo no escribo, simplemente no lo suspendo y no veo en las redes sociales. Entonces, a mí sí no me vienen a joder, Ojalá sepan bien qué escriben. ¿Pueden contradecir? Por supuesto que sí. Pero esa es mi posición y de aquí no me muevo un ápice. Dios me los bendiga y Santa María de Guadalupe me los cuide. San Romero de América, mártir, me los proteja. Un abrazo.